Maldito cocodrilo, le voy a dar una lección y se convertirá en cuero de bota. Está destruyendo toda mi granja de animales y nadie me soluciona el problema. Eso pensó el granjero. Así que agarró su escopeta, la cargó y salió de casa en busca de su mayor oponente. ¿Cómo crees que terminará esto? ¿Trágico para el cocodrilo o para el granjero? Antes de sumergirte en esta historia increíble que te va a dejar sin palabras, necesito pedirte algo muy importante. Estamos buscando llegar a los 100 comentarios en este video y cada uno de ustedes puede hacer la diferencia. Si te quedas conmigo hasta el final, la plataforma te va a recordar más rápido que a cualquier otra persona. Y eso significa que siempre estarás al día con nuestras historias más impactantes sobre el reino animal. Así que, aunque estés cocinando, trabajando o haciendo cualquier otra cosa, deja que este video siga corriendo hasta el final. Y por favor, suscríbete ahora mismo, porque los suscriptores son los primeros en ser notificados de nuestro contenido nuevo. Necesitamos alcanzar esta meta para seguir trayéndote más historias fascinantes como la que estás a punto de escuchar. Esta es la historia de Ramón Herrera, un hombre cuya vida cambió para siempre por culpa de un cocodrilo que se convirtió en su peor pesadilla. Lo que comenzó como un problema menor se transformó en una obsesión que consumiría años de su vida y lo llevaría a tomar decisiones que nadie podría haber imaginado. Ramón había heredado de su padre una pequeña granja familiar situada junto a un río serpenteante que había sido la fuente de vida de su familia durante generaciones. La propiedad incluía varios estanques de peces, corrales para ganado, cultivos de vegetales y frutales que habían proporcionado sustento económico a 3 generaciones de la familia Herrera. Era un lugar tranquilo y próspero, donde Ramón había planeado criar a sus propios hijos algún día. La granja funcionaba como un ecosistema perfectamente balanceado. Los estanques de peces no solo proporcionaban una fuente constante de ingresos, sino que también servían como riego natural para los cultivos circundantes. Las vacas y cabras pastaban en los campos adyacentes, y los pollos y patos se movían libremente por el área, creando un ambiente bucólico que parecía sacado de una postal. Todo cambió el día que Ramón notó que algo extraño estaba sucediendo con sus peces. Al principio, pensó que podría ser una enfermedad o algún problema con la calidad del agua. Los estanques, que normalmente bullían de actividad con cientos de peces nadando en la superficie, comenzaron a mostrar una actividad inusualmente baja. Los niveles de peces disminuían de manera alarmante, pero no había peces muertos flotando, lo que habría indicado una enfermedad. Durante semanas, Ramón revisó meticulosamente los estanques, analizó la calidad del agua, consultó con veterinarios especializados en acuicultura y cambió los sistemas de alimentación, pero los peces seguían desapareciendo misteriosamente. No eran solo algunos peces aquí y allá, estaban desapareciendo en cantidades masivas que representaban miles de dólares en pérdidas. La primera pista llegó una mañana temprano cuando Ramón decidió quedarse despierto toda la noche para vigilar los estanques. Había colocado varias luces alrededor del área y se había instalado en un punto estratégico donde podía observar toda la operación. Aproximadamente a las 3 de la madrugada, vio algo que lo dejó completamente helado. Desde las aguas oscuras del río que bordeaba su propiedad, emergió lentamente la cabeza masiva de un cocodrilo. El animal era enorme, mucho más grande que cualquier cocodrilo que Ramón hubiera visto en documentales o zoológicos. Su cabeza sola medía casi 1 metro de largo, lo que sugería que el cuerpo completo del animal podría medir más de 5 metros. El cocodrilo
se deslizó silenciosamente hacia los estanques con una elegancia mortal que contrastaba con su tamaño imponente. Ramón observó, paralizado por la incredulidad y el miedo, cómo el depredador se sumergía en sus estanques y comenzaba una masacre sistemática de sus peces. El animal no cazaba por hambre, cazaba como una máquina perfectamente diseñada para la destrucción. En una sola visita nocturna, el cocodrilo devoró lo que Ramón estimó serían cientos de peces. Pero lo que más lo perturbó fue la metodicidad del ataque. El animal no solo comía hasta saciarse y se iba. Parecía estar cazando por el puro placer de cazar, dejando peces heridos y moribundos por todo el estanque. A la mañana siguiente, Ramón contactó inmediatamente a las autoridades locales de vida silvestre. Les explicó la situación y pidió que vinieran a capturar al cocodrilo y reubicarlo en un hábitat más apropiado. Pero la respuesta que recibió lo dejó aún más frustrado que el problema original. Los oficiales le explicaron que el cocodrilo probablemente había llegado durante las últimas inundaciones estacionales y que, técnicamente, ahora el río era su hábitat natural. Según las regulaciones de protección de fauna silvestre, no podían simplemente remover al animal sin evidencia de que representara una amenaza directa para la vida humana. Las pérdidas económicas, aunque significativas para Ramón, no constituían justificación suficiente para la reubicación forzosa del cocodrilo. Además, le informaron que el cocodrilo era una especie protegida y que cualquier intento de dañarlo o matarlo resultaría en severas penalidades legales, incluyendo fuertes multas y posible tiempo en prisión. Ramón se encontró en la situación imposible de tener que proteger al animal que estaba destruyendo su sustento. Durante los siguientes meses, Ramón intentó todas las soluciones posibles que se le ocurrieron. Instaló cercas alrededor de los estanques, pero el cocodrilo simplemente las rodeaba o las rompía con su fuerza bruta. Contrató a especialistas en control de animales, pero estos le dijeron que no podían hacer nada sin los permisos apropiados de las autoridades de vida silvestre. Probó con sistemas de sonido para ahuyentar al animal, luces estroboscópicas e incluso contrató a un chamán local que le aseguró que podía comunicarse con el espíritu del cocodrilo y convencerlo de irse. Nada funcionó. El cocodrilo había establecido un patrón de visitación nocturna que era tan regular como un reloj. Cada noche, entre las 2 y las 4 de la madrugada, el cocodrilo emergía del río y se dirigía directamente a los estanques de peces. Ramón comenzó a referirse a estas visitas como las cenas del monstruo. El animal había desarrollado aparentemente un gusto específico por los peces de granja y no mostraba ningún interés en buscar comida en otra parte. Las pérdidas económicas se acumularon rápidamente. En 6 meses, Ramón había perdido más del 70% de su stock de peces. Pero el problema no se detuvo ahí. El cocodrilo comenzó a expandir su territorio de caza y pronto comenzaron a desaparecer pollos, patos e incluso algunas cabras jóvenes que se acercaban demasiado al río para beber agua. La situación se volvió aún más desesperante cuando el cocodrilo comenzó a mostrar signos de agresividad territorial hacia cualquier cosa que se moviera cerca del agua. Ramón ya no podía acercarse a sus propios estanques durante ciertas horas del día sin arriesgarse a un encuentro peligroso con el depredador. Una tarde, mientras Ramón estaba reparando una cerca cerca del río, el cocodrilo emergió repentinamente del agua con una velocidad que desafió todas sus expectativas sobre la agilidad de estos animales. Ramón logró escapar corriendo, pero el cocodrilo lo persiguió durante casi 50 metros antes de detenerse, como si estuviera estableciendo claramente los límites de su territorio. Esa noche, Ramón no pudo dormir. Se dio cuenta de que ya no se trataba solo de pérdidas económicas.
Su vida y potencialmente la vida de cualquier visitante a su granja estaba en peligro real. El cocodrilo había pasado de ser un problema de negocios a ser una amenaza existencial. Durante las siguientes semanas, Ramón documentó meticulosamente cada encuentro con el cocodrilo. Tomó fotografías, grabó videos y mantuvo un registro detallado de las pérdidas económicas y los incidentes de agresividad. Preparó un caso exhaustivo que presentó nuevamente a las autoridades de vida silvestre, pero la respuesta fue la misma. Sin una amenaza directa comprobada a la vida humana, no podían autorizar la remoción del animal. Le sugirieron que considerara mudarse o cambiar el tipo de operación agrícola que tenía, como si 30 años de historia familiar y un sustento de vida pudieran simplemente abandonarse por la conveniencia de un cocodrilo. Fue entonces cuando Ramón comenzó a considerar opciones más drásticas. Había perdido casi todo su sustento, su hogar ya no era seguro y las autoridades se negaban a ayudarlo. Se sentía abandonado por el sistema que supuestamente estaba diseñado para proteger tanto a la fauna silvestre como a los ciudadanos. Ramón comenzó a investigar por su cuenta las opciones legales e ilegales disponibles para él. Consultó con abogados especializados en derecho ambiental, quienes le explicaron que podría tardar años en navegar el sistema legal para obtener un permiso de remoción del cocodrilo. Años que él no tenía, considerando la velocidad con que estaba perdiendo su sustento. También se conectó discretamente con cazadores profesionales que le explicaron los métodos que podrían usar para eliminar al cocodrilo, pero todos le advirtieron sobre las severas consecuencias legales que enfrentaría si era descubierto. Las multas podrían alcanzar los cientos de miles de dólares y la posibilidad de tiempo en prisión era muy real. Durante este periodo de investigación, Ramón descubrió algo que lo perturbó aún más. A través de contactos locales y búsquedas en Internet, encontró que su situación no era única. Había docenas de casos similares en todo el país donde propietarios rurales enfrentaban problemas parecidos con fauna silvestre protegida, y la mayoría terminaba perdiendo sus propiedades o siendo forzados a abandonar sus medios de sustento. La situación llegó a un punto de quiebre una noche cuando el cocodrilo no solo atacó los estanques, sino que también mató a Canelo, el perro pastor alemán que había sido el compañero fiel de Ramón durante 8 años. Canelo había sido más que una mascota. Era un miembro de la familia, un guardián leal que había protegido la granja durante años. El ataque ocurrió cuando Canelo, respondiendo a sus instintos protectores, intentó ahuyentar al cocodrilo de los estanques. El resultado fue una batalla desigual que terminó con la muerte del perro. Ramón encontró los restos de Canelo a la mañana siguiente y esa imagen se grabó permanentemente en su mente. Esa fue la gota que derramó el vaso. Ramón ya no veía al cocodrilo como un animal silvestre que simplemente estaba siguiendo sus instintos naturales. Lo veía como un asesino que había invadido su hogar, destruido su sustento, amenazado su vida y ahora había matado a su compañero más querido. Durante las siguientes semanas, Ramón desarrolló un plan meticuloso. Había estudiado los patrones de comportamiento del cocodrilo durante meses y conocía exactamente cuándo y dónde aparecía cada noche. También había investigado extensamente los métodos más efectivos para cazar cocodrilos y había adquirido el equipo necesario. El plan de Ramón no era impulsivo ni emocional, era calculado, preciso y diseñado para minimizar las posibilidades de ser detectado. Había elegido una noche específica durante la temporada de lluvias, cuando la visibilidad sería limitada y el sonido del agua corriendo enmascararía cualquier ruido. La noche elegida llegó con una tormenta perfecta. La lluvia caía intensamente
creando un ruido constante que cubriría cualquier sonido que Ramón pudiera hacer. Se posicionó en el lugar exacto donde había observado que el cocodrilo emergía del río cada noche, armado con un rifle de alto calibre que había conseguido de un cazador profesional. A las 2:47 de la madrugada, exactamente como Ramón había predicho, la cabeza masiva del cocodrilo emergió de las aguas oscuras del río. El animal se movió con su elegancia mortal habitual, completamente inconsciente de que esta vez su rutina predecible había sellado su destino. Ramón esperó hasta que el cocodrilo estuvo completamente fuera del agua y en una posición que garantizara un disparo letal instantáneo. No quería que el animal sufriera, simplemente quería que la pesadilla terminara. Cuando tuvo el tiro perfecto, apretó el gatillo. El disparo resonó a través de la tormenta y el cocodrilo cayó instantáneamente. La pesadilla de 2 años había terminado en un segundo. Ramón se acercó cuidadosamente al cuerpo del animal para confirmar que estaba muerto y se sintió abrumado por una mezcla de alivio, tristeza y culpabilidad. Lo que Ramón no había anticipado era que el sonido del disparo, a pesar de la tormenta, había sido escuchado por un vecino que vivía a varios kilómetros de distancia. El vecino, preocupado por la posibilidad de cazadores furtivos en el área, había contactado a las autoridades para reportar el disparo. A la mañana siguiente, los oficiales de vida silvestre llegaron a la granja de Ramón para investigar los reportes de disparos nocturnos. Cuando encontraron el cuerpo del cocodrilo, inmediatamente arrestaron a Ramón por la caza ilegal de una especie protegida. El caso se convirtió inmediatamente en una sensación mediática. Los medios de comunicación se dividieron entre aquellos que retrataban a Ramón como un criminal que había violado las leyes de protección de fauna silvestre y aquellos que lo presentaban como un hombre desesperado que había sido abandonado por un sistema que valoraba más la vida de un cocodrilo que el sustento de un ciudadano trabajador. Las audiencias judiciales fueron extensamente cubiertas por la prensa. El fiscal argumentaba que Ramón había violado deliberadamente las leyes federales de protección de fauna silvestre y que su acción había sido premeditada y calculada. Pedían la máxima penalidad posible, incluyendo una multa de 200.000 euros y 3 años de prisión. El abogado defensor de Ramón, por otro lado, argumentaba que su cliente había actuado en legítima defensa después de que las autoridades competentes se negaran repetidamente a abordar una situación que claramente amenazaba tanto su sustento como su seguridad personal. Presentaron evidencia extensa de las pérdidas económicas, los incidentes de agresividad del cocodrilo y la muerte de Canelo. El caso también atrajo la atención de grupos de conservación ambiental, quienes organizaron protestas demandando justicia para el cocodrilo asesinado. Argumentaban que Ramón representaba la mentalidad antropocéntrica que había llevado a la extinción de innumerables especies, y que su acción era un ejemplo de la falta de respeto de la humanidad hacia la vida silvestre. Por otro lado, grupos de derechos de propietarios rurales y asociaciones de agricultores se movilizaron en apoyo de Ramón. Organizaron sus propias protestas, argumentando que el caso representaba un sistema legal que había perdido el equilibrio entre la protección ambiental y los derechos humanos básicos. Durante el juicio, se reveló información adicional que complicó aún más el caso. Los investigadores descubrieron que el cocodrilo había sido clasificado incorrectamente como una especie nativa, cuando en realidad era una especie invasora que había sido introducida ilegalmente en el ecosistema local décadas atrás. Esta revelación cambió completamente la dinámica del caso. Si el cocodrilo era efectivamente una especie invasora, entonces su presencia en el río había sido perjudicial para el ecosistema nativo
y su eliminación podría haber sido beneficiosa para el ambiente local. Además, la investigación reveló que las autoridades de vida silvestre habían sabido sobre la naturaleza invasora del cocodrilo, pero habían elegido clasificarlo como especie protegida debido a políticas internas que favorecían la protección general sobre la precisión científica. El juicio se extendió durante varios meses, con testimonios de expertos en vida silvestre, biólogos especializados en especies invasoras, economistas agrícolas y psicólogos que evaluaron el estado mental de Ramón durante el período que precedió al incidente. Finalmente, el juez llegó a una decisión que satisfizo parcialmente a ambos lados, pero que también dejó a muchos insatisfechos. Ramón fue declarado culpable de caza ilegal de fauna silvestre, pero recibió una sentencia suspendida y una multa reducida de 15.000 euros, considerando las circunstancias extremas que habían llevado a su acción. El juez también ordenó que las autoridades de vida silvestre revisaran sus políticas y procedimientos para manejar conflictos similares entre fauna silvestre y propietarios rurales, y estableció un precedente legal para casos futuros donde especies invasoras fueran incorrectamente clasificadas como protegidas. El caso de Ramón se convirtió en un punto de referencia en el debate nacional sobre el equilibrio entre la conservación ambiental y los derechos de los ciudadanos. Su historia inspiró cambios legislativos que requerían evaluaciones más rápidas y precisas de conflictos entre humanos y vida silvestre, y estableció fondos de compensación para propietarios rurales afectados por fauna silvestre protegida. Años después del incidente, Ramón logró reconstruir parcialmente su granja, aunque nunca volvió a dedicarse completamente a la acuicultura. La experiencia lo había cambiado profundamente, y aunque no se arrepentía de sus acciones, reconocía que la situación podría haberse manejado de manera diferente si hubiera existido un sistema más efectivo para abordar este tipo de conflictos. ¿Qué opinas sobre la decisión de Ramón de tomar justicia por sus propias manos? ¿Crees que las autoridades deberían haber actuado de manera diferente desde el principio? ¿Fue justificada su acción considerando todo lo que había perdido? Y, si quieres, cuéntame de qué rincón del mundo estás viendo este video. Tu comentario importa y quiero leerlo y responderte. Para más historias emocionantes como esta, haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo.